Veíamos que desde el 2022, 2023, 2024 andaban los números como en 15,000, Es correcto. más o menos, aunque a mí me llamaba la atención y me sigue llamando la atención que estadísticamente ¿a poco Mayormente son sí. los números? Son los mismos números. Entonces, ya en el 25, al mes que estamos, rebasamos ya los 15,000 desaparecidos. Así es. Y que además en el 2025 han sido más hombres los desaparecidos, 40 desaparecidos, 60 desaparecidas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué le decía la autoridad a la familia? Va a aparecer, anda con el novio, por ahí va a estar retacada. Y entonces no levantaban, no abrían la Ninguna denuncia, no abrían, investigación. no Bueno, habría la era investigación. Venga mañana, venga a los 3 días. ¿Dónde dice que a los 3 días tienes que regresar si no aparece? también es un tema que hoy compete a la Ley Federal del Trabajo, porque ya la Ah, Ley Federal del Trabajo sí. habla de la desaparición de personas. Fíjate Entonces, que antes, no vino, lo corremos. así. Qué gusto saludarles en una edición más de Saber Más para Ser Mejor, este podcast que se hace desde el corazón. Verónica Bucaranza, Y Anuar Morales, ¿cómo estás el día de hoy, Anuar? muy bien y preocupado por Ay, ¿por el qué? tema que vamos a tratar Ay, el día de sí, hoy. la verdad nos preocupa mucho. Así que recuerden abrir la mente, la razón y el corazón. Es muy necesario, sobre todo la razón para escuchar un problema muy real, pero desde el corazón, porque también desde el área civil, desde el área de quien nos ven, nos escuchan, podemos participar, actuar y sobre todo ayudar. Claro. Aunque si bien es más el tema, hablando ya entrando en el tema de la desaparición de personas, Ay, sí, que es un tema pues más de índole penal pareciera, pero también pareciera. involucra otras Otras áreas áreas del del derecho. conocimiento. Eso es muy cierto. Fíjate que cuando platicábamos de la preocupación del tema, que no solo es en Jalisco, ¿No? Creo que es un es, problema que es a nivel nacional. afecta a nivel nacional y, por qué no decirlo, en algunos casos a nivel mundial. Sí, y cuando entras en el tema, yo sé que de pronto en los podcasts no les gusta mucho los números. Sin embargo, en esta ocasión para mí sí son importantes los números. Escuchábamos, por ejemplo, en, algunos datos muy duros Sí. y creo que debemos de adelantar con el respeto a todas las familias que son víctimas de una desaparición o que su amigo, los datos que vamos a proporcionar, desde luego, son de acuerdo a los que están en la página de gobierno del estado de Jalisco o a la página que tiene, por ejemplo, Red Lupa, que es una red que se encarga de dar seguimiento, que puedan incluso no ser los datos Claro. que son, ¿verdad? Y Porque tú que, sabes que un colectivo tiene un dato, claro, otro colectivo y totalmente. luego gobierno del estado otro. Y que este programa no es un programa para politizar, No, sino para informar a la ciudadanía y pues a través de la información, ojalá y no estén pasando por estas situaciones, pero que puedan conocer un poquito más de cómo se lleva el tema de desaparición en otro tipo en otro ambiente, en en el otro civil y ambiente el familiar. Por familiar. ejemplo, veíamos que desde el 2022, 2023, 2024 andaban los números como en 15,000, Es correcto. más o menos, aunque a mí me llamaba la atención y me sigue llamando la atención que estadísticamente ¿a poco Mayormente son sí. los números? Son los mismos números. Entonces, por eso digo, aún en el respeto de esos Sí, números, eh, son sí, muchísimos. sí. Y en esto mayormente son hombres. Ese es otro dato que Es un dato viene, curioso. un dato duro, un dato donde, por ejemplo, ya en el 25, al mes que estamos, rebasamos ya los 15,000 desaparecidos. Así es. Y que además en el 2025 han sido más hombres desaparecidos, que ese es otro dato que nos debe Sí, eh, hablamos de una de cifra impactar exacta de 15,286 en este en año. este año, lo que va del año, porque todavía no Imagínate termina. tú, si esos 15,000 que van hasta este momento los sumamos con los del año pasado, para que magnifiquen el problema de las desapariciones. Estamos hablando que llenaríamos el estadio Akron. Sí, O sea, imaginen ustedes el estadio Akron lleno de personas
que hoy no están, o sea, Claro. nos hacen falta. Y entonces, ¿cómo empezar a tener conciencia? Datos, por ejemplo, como que muchos son menores de 18 Claro. años, que el 44% de las desapariciones en Jalisco de este año son personas que oscilan Entre entre los los 20 y 20 y 34 años. 34 años. Y este dato creo que nos da el inicio para enganchar la materia que Y creo queremos. que pienso y creo que esta cifra en la que fluctúa la edad tiene que ver porque puede haber una explotación en algunos casos laboral. Sí, claro. No sé si se acuerdan que habíamos platicado en algunos otros podcasts sobre que hay explotación. Hay una explotación laboral y que pues el tema de las personas que hoy no están y que se siguen buscando pueden estar en esa característica. Trata de blancas pudiera ser Trata de otro blancas, apartado. em, o que los lleven para hacer actividades A no otros lícitas países. o a otros países. Veíamos de los dos jóvenes que habían desaparecido aquí, que se encontraron en otro estado sin Así vida. es. No, O y algo muy importante, por ejemplo, mucha gente creo que se ha dado cuenta en las noticias, por ejemplo, que muchos jóvenes, aún me atrevería a decir que menores de edad, que han sido enganchados por algún grupo delincuencial y que los han citado en la sí, central camionera nueva de Tlaquepaque de sí, todos los estados. sí, claro. Y incluso los números, volvemos a los números, veíamos que en los municipios tenemos registros Sí, diversificados. por ejemplo, hablamos de Tonalá con 699 desapariciones, Tlaquepaque con 1175, Tlajomulco con 1393, Zapopan con 2451 y Guadalajara con 3055 desapariciones. Solo en Y la es zona metropolitana. solo en la zona metropolitana. Y el resto de los números, el resto para completar los 15,000, estamos hablando que son en el interior del estado. Esto es muy preocupante porque imaginemos que si sumamos desde el 2022 al 2025, estamos hablando en números más, números menos, en 70,000 personas. Más o menos. Ahora, 2 Akron llenos. Ahora multiplícalos. ¿Cuántas personas consideras tú que está buscando a su familiar o a su amigo? Pongamos un número, 10, 20, 50. No, yo creo que más, porque Pensemos un 100. hablamos, por ejemplo, de que en la búsqueda, si hablamos de una familia de 5, Ajá, se donde suma falta los una tíos, persona, pues ya son 4, más, por ajá, ejemplo, los el tíos, los vecino, primos, los los tíos, vecinos, 100 personas, más aparte los colectivos que los suelen colectivos. acompañar a Y a estas lo que voy, causas. imagínate tú que hoy en día estamos hablando de 70,000 personas que no están multiplicado por 100. ¿Qué número nos dan de personas, familiares, amigos, conocidos, que están buscando a alguien que no está? Más aún, que tienen un tema por resolver, Claro. un tema legal. A ver, no está quien tendría que estar. Y estamos hablando que se Se necesita el fue el pago de la papá, pensión. se fue el papá, se fue la mamá, se fue el hijo. ¿Cuáles son los problemas reales que surgen? Primero, temas administrativos. Resultó que la persona que no está, ¿qué crees? Tenía un permiso a lo mejor pendiente en el ayuntamiento, tenía una obra por Una realizar, hipoteca. tenía una hipoteca, una pensión, por ejemplo, para tramitar la Claro. pensión, el pago del carro. ¿Qué tal si habíamos sacado el carro en abonos? ¿Qué tal si donde vivían se pagaba renta? ¿Y qué le vas a decir a tu casero? Oiga, disculpe, ¿sabe qué? Hoy Pues no le puedo resulta que pagar hoy no porque le puedo está. pagar la renta porque ya ve que... Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Qué tipo de obligaciones todas esas familias? ¿O qué tal si tú estás trabajando en una empresa y te dicen, ¿qué crees? El patrón está desaparecido y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Porque ya no me van a pagar, van a cerrar la empresa, va a quebrar la empresa. Entonces, en estos casos se involucra, por eso siempre se habla, no solo de las familias, sino de todas aquellas personas que tenían una relación directa o indirecta
con aquella persona que hoy no Aparte de está. ser muy desgastante el tema, porque si hablamos que la persona desaparecida es el sustento principal de una Imagínate, familia, de una empresa, entonces hablábamos, el pago de la renta, si era el titular o la titular de un negocio, el pago de una hipoteca. el pago de la hipoteca. ¿Qué pasaría? Imagine nada más, vas, presentas, hablaremos más adelante cómo tienes que ir a presentar Todo el trámite que inmediatamente se necesita eh, llevar a cabo. la denuncia, pero dices, y le llevo mi denuncia al banco y el banco me va a decir que ya no pagues o que sí pagues, saber si tenía cuentas bancarias, que en ocasiones a veces quien lleva la administración del hogar, o por ejemplo si fuera un papá o una mamá, la otra pareja no sabe. O sea, cómo hoy esto nos hace también recapitular cómo en esta composición familiar hay muchos aspectos que surgen. No sabía, hemos visto Claro, procedimientos donde ella no sabía que tenía otras deudas, que tiene otra que familia. tenía otra familia, que tenía otros negocios, o que simplemente la cuenta que donde supuestamente siempre sacaban dinero, ¿qué crees? No estaba su nombre. Es correcto. Y el socio, pues, ¿qué crees? El socio dice, no, pues el que no está, no está y esto que hay es mío. Claro. Entonces, tenemos que empezar a ver cuando hay hijos. Imagínate tú, la escuela, el niño está en un colegio y entonces se llega el mes de pago y que le vamos a ir a decir a la directora, oye, disculpe, ¿sabe qué? Pues la persona que pagaba pues está desaparecida y eso será suficiente para que nos suspendan el pago. Claro que no. Entonces, a través de un procedimiento, bueno, de uno primero y después el segundo, Claro. tendrá que verse cuestiones de mensualidades, de pagos, de alimentos, de atenciones médicas, imaginemos, eh, hasta de trámites. Hace poco, no sé si te acuerdas de un asunto donde solicitaban, derivado de una desaparición, Desaparición. la autorización para que se le emitiera primero el pasaporte y después tramitara la Claro, visa para irse a otro para lugar, poder. para poder irse a otro lugar por el temor fundado que tenían de Ujú. seguir viviendo en el lugar. Entonces, estamos hablando de temas administrativos, de temas de seguridad, de temas, imagínate que alguna de las familias que dependían de la persona desaparecida tenga una discapacidad. O sea, estamos hablando no solo ya el problema de la persona que no está, que tú esperas que la autoridad siga actuando, que tú tienes la confianza puesta en que andan en las calles los policías y las policías, todas las personas que hoy están encargadas y que, por cierto, yo creo que hay que mandar en verdad, mi reconocimiento, mi Totalmente. respeto, mi gratitud, no solo a las autoridades que sí hacen su trabajo de búsqueda, sino a todas aquellas familias que hacen los colectivos. Y que claro, en todos los programas sabemos y hemos dicho que así como hay gente que tiene puesta la camisa, hay otra gente que no, pero esos Sí. que tienen puesta la camisa, que son servidores públicos, que son ciudadanos, siempre es nuestro reconocimiento. Sí, y sobre todo aquí hay un punto muy importante, los colectivos que se han conjugado para generar las actividades propias y andar buscando a los hombres y mujeres que hoy salen todos los días a la calle sin presupuesto. ¿Te acuerdas que hace 2 años vimos un llamado que hacía un colectivo porque Claro. necesitaba en ese momento una máquina de esas que Una son como retroexcavadora. una retroexcavadora porque antes cuando era el temporal de lluvias, porque si no decía que se iba a deslavar Claro. y se iban a perder Y los es que realmente servicios, hacen o una sea, labor y titánica que tú y yo con decíamos, cero presupuesto. ¿cuánto costará la renta de esa máquina? Que ellos, llegó un momento que ya les rebasa lo que ponen todos los días. No, la comida. O sea, porque pues obviamente es el traslado, la comida, porque Comida, no siempre muchos de los lugares donde hay indicios o se presume información derivada de alguna llamada a los colectivos, no sí, siempre es en la zona así metropolitana. es, A por veces tienen que eso, trasladarse al interior del estado, en zonas rurales sí, en verdad completamente. que de ahí nuestro reconocimiento y por eso esta aportación. Creo que hoy la preocupación no sería, no sería suficiente si no nos ocupamos. Y nosotros queremos ocuparnos en este tema, ser proactivos y dar cuando menos algunos, algunos elementos
que sirvan para quienes ya tienen el tema, ojalá que no llegue a pasar más a las familias, pero sí, sepan qué hacer o cuando menos saber dar un buen consejo. Y más porque nadie está preparado para una situación de No, estas y nadie va a prever, digo, en su sano juicio, pues no. voy a hacer todo esto por Voy a si hacer una desaparezco lista. o Sí, por si me desaparecen o por si desaparece un familiar. Creo que es como hablar de, es que no sé si mañana me muero, pues es algo sí. realmente que no se puede predecir. Y hay un tema muy importante que también surge cuando había hijos de la persona. De pronto, si hay capital, se empiezan a pelear la familia, una familia y otra familia por la guardia y custodia. Sí, Entonces, todos esos temas tienen que verse en un procedimiento. Y entonces empecemos a ver qué hacer en el momento donde ya claro. no aparece tu familiar, ya no aparece tu amiga. Y aquí yo habría un paréntesis, habría el paréntesis porque viene un elemento que nos ha caracterizado como sociedad y son las cargas estereotipadas. Es En correcto. vez de decir, ¿qué te ayudo? ¿Te acompaño a la Mm, fiscalía? Decimos, no, sabrá Dios en qué pasos andaría. totalmente de acuerdo. No, yo creo que era gente mala. No lo desaparecieron por bueno. No lo desaparecieron por bueno. ¿Tú crees que se lo hubieran llevado? Entonces, partir primero de no estereotipar ni a Correcto. la persona que está desaparecida o que no está, ni a sus familias. No prejuzgar. Creo que No se ha caído prejuzgar. mucho en el tema a veces cuando vemos un video que la gente no sabe cuando un video está editado o no, o a veces Sí, ni uno mismo, y editan ciertos videos donde pareciera ser una cosa cuando la realidad es otra. Y sí. sacan a veces nada más parte Y de una sacan de historia o de una contexto, versión y sacan de la realidad de lo la que pasó. realidad. Sí, yo me viene a la mente un ejemplo que lo debo de decir, porque a veces lo que se ve no es realmente lo que tendría que ser a los ojos de los demás. Claro. Hace muchos años yo era secretaria ejecutora y entonces te dejaban en una esquina, o sea, le decías al abogado o a Sí. quien te llevara que te dejaran en una esquina, o te recogían en una esquina. Y entonces, en una ocasión que yo le pedí a una vecina, hace muchos años, que si pasaba el gas, y me dijo, usted es la que la recogen en la esquina. Y entonces dije, pues sí, tiene sentido, Sí. pero, o sea, yo me iba a la esquina para que no supieran nuestro domicilio, pero no porque me tendrían que recoger en Claro. la esquina. Entonces, ese ejemplo tan rápido y sutil, imagínate hoy con un tema tan sensible, tan doloroso. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Hoy ya no está nuestra amiga, nuestro amigo, decía alguien, pues tenemos que educar a nuestras familias, a nuestros hijos, que salgan con las personas correctas, o sea, volvemos a El tema. generar prejuzgos. Que no salgan tarde, pues no tendría que ser tarde o temprano una desaparición. Y es que el tema que la desaparición no solamente no hay ni una diferencia por sexo, ni tampoco por estatus social, No, ni actualmente no. económico. Estábamos viendo una estadística donde Sinaloa, por ejemplo, y Jalisco y alguna otra entidad federativa son las que en algún momento tenían más mujeres desaparecidas, pero de pronto en algunas edades ha sido más la ausencia de hombres y eso causa mucha preocupación. Y entonces imagínate las familias, ¿qué hacer? Vas a la fiscalía, a la calle 14. Hoy en día hay muchas autoridades ya encargadas de levantarte una De denuncia, hecho, hay una porque fiscalía especializada en personas desaparecidas. sí, yo quiero decirles que hoy las autoridades tienen que actuar. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado mexicano tiene algunas deudas pendientes con la Sí, sociedad. ¿Qué pasó en la sentencia del campo algodonero? Recuerden, una desaparecida, 10 desaparecidas, 40 desaparecidas, 60 desaparecidas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué le decía la autoridad a la familia? Va a aparecer, anda con el novio, por ahí va a estar retacada. ¿Cómo era su hija? Y pues la describían, ¿no? Pues traía una falda corta, un escote claro, y de pronto decíamos, cómo no quería que se la llevaran, cómo andaba vestida. Y totalmente. entonces no levantaban, no abrían,
la Ninguna denuncia, investigación. no Bueno, habría una era, investigación. Venga mañana, venga a los 3 días. ¿Dónde dice que a los 3 días tienes que regresar si no aparece? ¿Dónde? así es. ¿Dónde? Entonces, tú tienes el derecho de acudir inmediatamente en cuanto tengas conocimiento que la persona no está, no aparece, para que se levante el primer Claro. reporte. Se abre el Sí, procedimiento, hace el reporte el 911, así es. llega personal, en este caso municipal, después fiscalía, Ujú. y posteriormente procedes a levantar tu denuncia por desaparición de persona. Así es, se recaban todos los indicios. Y aquí en esta parte, por eso la importancia de la sección anterior de las pruebas. Hay ocasiones que nosotros minimizamos y cuando te sucede un tema jurídico, pues claro que no estás preparado para guardar ni documentos ni archivos y lo dices, yo por aquí tenía la hoja, yo por aquí No, es tenía que el aquí tenía un mensaje, poder. es que aquí tenía, exacto. Y entonces, hoy en día, el aprender un poquito de lo que una autoridad necesita y saber que todo puede ser materia de prueba, que todo puede ser Claro, indiciario, y más en materia penal, tú lo viviste en tu experiencia. totalmente. Algo que dice, ay, es que yo no le quise decir esto al investigador porque no lo consideré necesario. Tú con tu experiencia de investigador, creo que hoy, cuando tú vas a levantar, abrir una carpeta de investigación, ¿verdad que todo es Todo es necesario y importante y a todo es veces lo importante? que pareciera para algunas personas una situación que pudiera causar vergüenza al platicarlo, pues es algo que le puede servir a la persona que está Ujú. investigando, porque de ahí puede deducir otras vertientes de Sí, investigación para saber el motivo, primeramente, que pudo sí. haber generado la desaparición y cuál sería la ruta a seguir. Fíjate que eso que comentas tiene mucho sentido porque en el área jurídica es muy común de, no, yo no le dije eso al Ministerio Público, no, yo nomás le dije esto para que no vaya a creer que yo. Es como cuando vas con el doctor, Sí, pues cuando vas con el doctor le tienes que decir todo lo que sientes, claro. aunque te dé vergüenza. Sí. Que no tenía que comerme 2 chocolates, pero ¿qué cree, doctor? Me comí 4. Pues ni modo, ya estoy aquí. No, y realmente el doctor no puede darte un Ujú, diagnóstico, a eso pues si voy. no le comentas realmente todo lo que estás haciendo en tu vida diaria. Es Por cierto. ejemplo, si hablamos de un tema gástrico, tu alimentación, No, es que no comí nada, entonces que la trae aquí, ¿verdad? claro. No le duele, entonces ¿a qué viene? Entonces, Ujú. primero hay que generar ese voto de confianza a las autoridades que hoy llevan el tema de Sí, desaparecidos. Dos, no minimizar ningún dato que pueda ser relevante, mensaje, un carro, un vehículo, que a lo mejor para cierto nosotros no, pero horario, para la autoridad a lo mejor puede ser así un es, dato una relevante. llamada telefónica, la presencia de alguna persona, la identificación de cámaras en el último lugar. Claro. Y también en otra sección del podcast platicábamos que cómo el tema de la localización hoy traía una polarización porque a veces se hace mal uso, como Sí. aquel momento que hablábamos de los daños que se generan a una persona por traerla vigilada de mi amor, mándame tu ubicación porque está muy inseguro el estado y quiero saber dónde O los estás. programas, por ejemplo, que ahora se utilizan en el celular para poder rastrear Rastrear, imagínate a nada la más. persona. Pero en este caso, creo que también viene una cultura diversificada en la Claro. familia, en los seres Sí, cercanos. cuando De realmente andarnos buscas o le das uso a esa aplicación para para algo benéfico realmente como pueda servir esto. tener una Imagínate tú. tranquilidad y una estabilidad. Imagínate tú saber dónde fue la última ubicación. Claro. Si a lo mejor en ese Extraordinario. momento se quedó sin pila, se le ponchó la llanta al Exacto, carro, exacto. cualquier situación. Entonces yo creo que vienen enlazados muchos temas, no solo de qué hacer, sino de prevención, porque ya presenté la denuncia, ya me dicen, hablo cada tercer día y pues me dicen que No ha habido mayores no ha datos, habido no han podido mayores localizar a la datos. persona Es el momento en el que la renta sigue corriendo, corriendo, la hipoteca, el pago del carro, la la colegiatura. colegiatura, ya se acabaron los huevos del refri, el jamón ya no hay, tengo que Y ir que al también, y que mandado, la también es, tarjeta. y que también es un tema
que hoy compete a la Ley Federal del Trabajo, porque ya la Ah, Ley Federal del Trabajo sí. habla de la desaparición de personas. Fíjate Entonces, que antes, no vino, lo corremos. así O es, sea, ya no. ¿cómo si ya vinieron a darte el Entonces, reporte? creo que es un tema muy interesante y un tema que tristemente, pues, quisiéramos que va disminuyendo, pero pareciera que no. Ujú. Pero como hoy la Ley Federal del Trabajo también Lo prevé. lo prevé en uno de sus Sí, artículos. por eso la importancia de que después entonces de la denuncia presentemos el primer juicio Claro, para hacer la teoría declaratoria de de ausencia ausencia. de persona. ¿En qué tiempo las personas lo pueden presentar? Pensemos que ya presentaron su denuncia. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar una persona a presentar el primer juicio? 30 días. 30 días, es correcto. Dice la ley que 30 30 días. días. Hay algo importante. Pensemos que no ha sido del todo benéfico, pero algo que sí reconozco en la autoridad es que humanizaron un poquito el tema de los derechos que se quedaban por ahí en el tintero de todas las familias. Antes se esperaban hasta 6 años, decía la ley, para poder demandar y que se declarara la muerte. O sea, 6 años, imagínate, un penal de 6 años Un calvario solamente totalmente. para demandar en otra materia. Y como tú Entonces, bien lo hoy, dijiste, lo hablamos al principio, hablamos de una persona dueña de una empresa, imagínate, seis sí, años, muchísimo. un padre de familia que era el sustento principal de la familia y que había hijos pequeños. Sí, y que hoy en día lo que más se solicita es, por ejemplo, la suspensión provisional de los actos. Es correcto. Es decir, en el procedimiento que se va a iniciar ante un juez competente, se solicita, por ejemplo, si hubiera pago de hipoteca, si hubiera un tema mercantil, Sí. si hubiera un tema de contratos, se solicita la suspensión Pensión. provisional de los actos judiciales para que no siga como corriendo mientras, a menos de que sea una condición holgada la que tenía la persona desaparecida, donde se pueda disponer, se fije una pensión y se saque de la cuenta, o se pueda pagar la hipoteca, el carro, es decir, cada asunto es diferente. Hay en otros donde no tenía ni cuenta bancaria, no está, pero ¿qué crees? Trabajaba y tenía un seguro, Claro. un seguro de vida. Entonces es cuando siempre hay algo que reclamar adicional. Yo sé que a veces no se tiene cabeza como para saber que tenemos que presentar otro juicio, pero debemos primero de tener conocimiento que hay leyes que nos amparan. Así es. Y entonces el primer procedimiento se llama para generar la declaración de ausencia, ¿cierto? Así es. 30 días después De de la la denuncia, denuncia, ¿quién puede presentar ese procedimiento? Un familiar, la esposa, el esposo, un los hermano, los hijos, hijos. quien se crea con interés, ¿cierto? Y entonces ahí, claro que quien se crea con interés tiene que conocer dónde estaba su casa, si tenía cuentas Y todo el bancarias, entorno que todo englobaba el el contexto contexto de vida. el contexto de vida, para que la autoridad judicial pueda precisamente saber cuál es el mecanismo de todos los actos que va a tener que suspender o aquellos que va a tener que habilitar, como pudiera ser habilitar, ya lo adelantábamos, una pensión alimenticia, el pago de hipoteca, el pago de renta, es decir, algún pago que hubiera quedado pendiente, el pago del colegio. Y creo que esto les permite, por eso creo que era importante este tema, porque les permite a las familias, en este caso hablando por ejemplo de la desaparición del marido, a la esposa, a tener un respiro y saber que hay medios que pueden suspender el cobro de alguna hipoteca o de alguna mensualidad, Así es. que dices, o le doy de comer a mis hijos, o pago la hipoteca, o ¿O qué pago la hago? mensualidad, o qué hago. Y que estamos hablando de la desaparición cuando se cometió, por ejemplo, con una privación de la libertad, en un secuestro, de Una desaparición desaparición forzada. forzada. Pero también ese juicio procede cuando la desaparición o la persona no aparece, cuando se da, por ejemplo, en un terremoto, cuando se da, por Una ejemplo, inundación. en una inundación, en una La explosión, explosión es correcta. en un accidente ferroviario, en un accidente automovilístico, cuando la identificación ya no da más. Un accidente de un camión. Sí, y aquí, fíjate que cuando hubo esta reforma,
por los primeros que traje a la mente fueron cuando las explosiones del 22 de abril. A quien no sea de aquí, de Jalisco, hace muchos años, un 22 de abril, ¡pum!, Todo explotaron el sector Reforma. el sector Reforma. De hecho, nosotros en ese entonces, la casa de mi mamá, estábamos súper cerca del lugar. Explota y entonces las familias que querían, al paso del tiempo, ir a hacer el procedimiento pues, de ausencia, decían, no, tiene que pasar tantos años para ver si no aparece. Oye, te estoy diciendo que yo acababa de hablar con él, hay pruebas, o sea, hay todo el indicio, y más alguien diría, bueno, ¿y los restos dónde quedaron? Lamentablemente las prácticas que hubo después de esa explosión fueron tan ay, Bueno, aparte tristes, no se tenía ni siquiera un instituto de no ciencias como tal. forenses Y como entonces tal. nada más se Era la veía misma fiscalía la que que llevaba todo el llegaban las procedimiento. máquinas y Claro. levantaban y aplastaron y ya nada se movió. Entonces, ¿cómo los médicos forenses encontrar indicios, rastros de una persona? Y pues total, no apareció, pero la ley en ese entonces no permitía que fuera tan rápido una declaración No, de había muchas ausencia. lagunas. Creo que había muchas lagunas y creo 10 que es años para un trámite. No, no, importante no. que entonces la gente conozca o sepa cuándo es una desaparición forzada y cuándo es una desaparición. La desaparición forzada es cuando por terceras personas una persona es privada de su libertad, ya Sí. sea por secuestro o por otros actos delincuenciales. Y la segunda es cuando una persona desaparece por alguna situación sísmica, inundación, explosión, terremoto, etc. Sí. Y que hoy en día mm, se me vino a la mente en el de la explosión, inundación. ¿Te acuerdas que hace poco en un estado, en una mina, quedaron unas personas Sí, y sí. ya no las pudieron sacar? Y ya no las pudieron sacar. Y tampoco hay restos, pero la empresa sabía que estaban las personas ahí, las Así familias sabían que las personas estaban ahí. O sea, esos son los casos en donde no es el temor fundado de que no aparecen, no, tienen una justificación real de que su familiar, su amigo, se lo que sea, encuentra ahí. estaba ahí. Entonces son los casos donde tendría que proceder el caso de la declaración de ausencia. Entonces es presentar, pues sí, como si fuera una demanda, exhibir Acta de nacimiento, acta de todos matrimonio los en el caso, documentos con los que tengan un entroncamiento con la con persona. la persona que no está, o copias de todo lo que está en la carpeta de investigación en el Sí, área de hecho, penal. en muchos de los juicios se solicita a la gente del Ministerio Público para que envíe copias certificadas del expediente o en Así este es, caso de la carpeta de investigación. así es. Y 3 meses después de que se dicta la resolución de la declaración de ausencia, es cuando inicia otro juicio. Alguien Así diría, es. o sea, son 2 juicios para poder disponer. No, en este primer juicio sí se podrá disponer momentáneamente Es a través de correcto. los mecanismos que llegue a solicitar según sea el caso, ya lo adelantábamos, cuál sea la condición específica. Es correcto. ¿Y por qué pareciera ser tan engorroso? El tema es que, bueno, en todos lados se cuecen habas y a veces Sí. puede ser una desaparición fingida, pues para poder evadir algún compromiso, alguna deuda que la persona ¿Mm? tuviera, ¿no? Y sobre todo, pensando que puede aparecer. Así es. Más porque no hay indicios. No hay un eh, cuerpo que te diga falleció. ajá, porque también ahí acabas de dar con el clavo. Tenemos hoy un problema real que verdaderamente a mí me causaba mucho, mucha impotencia cuando, siguiendo los protocolos que se han generado por el sistema y por el exceso de personas desaparecidas, pero que de pronto se encontraban restos y que esos restos están en el Instituto de Ciencias Forenses y de pronto un familiar era avisado de que ahí estaba
su familiar. Pero ¿qué crees que pasaba? Pasaba que iban y pues la familia dice, pues me pueden entregar, ya verificaron que sí era mi familiar, y le dicen, no, no, no te lo podemos entregar. O sea, ella está haciendo su juicio de declaración de ausencia, pero tampoco le pueden dar el acta de defunción porque no le entregan en el instituto el cuerpo, y le dicen, no, porque no es del 80% del cuerpo y tú. Bueno, hay que aclarar que eso era Ajá. Antes. antes. Hoy Por eso hoy a las cosas eso han han cambiado cambiado. y creo que mandamos un saludo a nuestros amigos del Sí, instituto un saludo. porque han tomado esa parte humana. Sí, el director, la verdad, hemos tenido la oportunidad de dialogar con él. Han contextualizado que la humanización hoy es la dinámica principal del Y instituto. el respeto y el manejo a los cadáveres. Sí, así es. Entonces, eso, y que hoy ya no, aún, aún esos protocolos que no eran sino un mecanismo para hacer una actividad, han provocado que más familias más rápido tengan eh, ahora sí a su familiar, y entonces ya la declaratoria de ausencia la dejábamos a un lado, ya podemos tener nuestra acta de defunción, inmediatamente irnos entonces a ahora sí, que se haga una declaración de muerte, Es correcto. que es el segundo de los juicios. Entonces, para hacer el segundo de los juicios, ¿qué necesitamos? Primero, haber terminado el primero, ¿estás de Es acuerdo? correcto. Haber tenido la declaración de ausencia, y la segunda se va a llamar presunción de muerte. Y es importante porque ahorita hiciste que me acordara y a lo mejor me voy a regresar un poquito. ¿Cuántas veces no hemos visto de personas desaparecidas y que a lo mejor viajaban hacia otra ciudad, tuvieron un accidente, un golpe y no saben ni quiénes son? Y que muchas de esas Sí. personas, la autoridad, alguna autoridad municipal las ha visto deambulando en la calle y se dan Sí. cuenta que hay una alerta Amber de búsqueda por Ay, esa persona. eso es súper importante. Em, Actualmente, afortunadamente, se dicta o se hace como una ficha. De hecho, saqué una. Ujú. Hay unas fichas que, si tú tienes la ficha y observas que tiene las características precisamente eh, así, es como esta característica, Ujú. donde viene la foto de la persona, Los donde fue rasgos, con qué el venía último vestido, lugar donde se le encontró, dónde fue eh, visto por última donde vez. fue visto. Esto lo hace la Comisión de Búsqueda de Personas aquí en Jalisco. Y entonces este documentito que vemos aquí es el que cuando lo veamos compartan. Claro. Este Que a documento veces no cuesta nada, a no veces cuesta hasta darle un nada, like y no cuesta compartirlo. nada. ¿Por qué? Porque así últimamente se han localizado algunas personas que en situación Claro. de calle estaban. O personas que padecen por alguna situación, padecen de sus facultades mentales, se salieron de su hogar, se Una condición perdieron diferenciada y no cerebral, pudieron y regresar a ya no casa. pudieron regresar a casa. Entonces, tenemos la declaración de ausencia, ya tenemos nuestra sentencia. ¿Después de cuánto tiempo puedo presentar ya la presunción de muerte? 3 meses. 3 meses. 3 meses esperamos y nos vamos al otro juicio. Tengo que llevar copias del juicio primero, y ya en el segundo hace los efectos como si fuera un juicio sucesorio. Yo Así es. así lo vengo Sí, entendiendo. sí, pues es que realmente es un juicio sucesorio. Ya es como si la persona está fallecida, es si se busca si hay testamento, pero luego empiezan esos temitas, ¿verdad? Resulta que crees que la esposa, pues del desaparecido, tenía la casa, ya está haciendo su juicio, se van al segundo juicio, abren el testamento, y ¿qué crees? La casa no le tocó. Así es. ¡Oh! ¿Y qué? Bueno, pues ella sí tiene derecho a que le fijen alimentos, A una pensión alimenticia. pero no quiere decir que se tenga que quedar con la casa. Claro. Es decir, ya en ese juicio, cuando ya no, ya es una presunción de muerte, se hace uso de lo que el autor de la sucesión, o de la persona que no está, decidió en vida. Claro, y es Como ahí, fue el testamento, claro, las acciones, y es ahí el donde el seguro, juzgador desmenuza todos los elementos que todo. tiene para ver qué le toca a cada quien. Oye, pero es que era mi compadre y me dijo que me quedara con la empresa, que no. No, 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 no.
nada que ver. Tienes que regresar a esa casa. Es decir, es en el momento donde las posesiones, los herederos, los interesados, se hace esa conformación, esa distribución, llamémosle así, para que entonces sí, derivado de ahí, surja el acta de defunción. Entre otras cosas, la distribución de los bienes si los de hubiera, los bienes si los o de las hubiera, deudas. o de las deudas, de las cantidades, se fijen pensiones alimenticias, se fijen ahora sí los créditos, aquellos que teníamos, que habíamos suspendido en el juicio de ausencia, aquí ya no pueden seguir suspendidos, o sea, Claro. ¿por qué? Porque recordemos que si hay una masa hereditaria, primero se tienen que pagar las deudas, ¿estás de acuerdo? ¿Verdad? Igual, por ejemplo, hoy en día, cuando sacas un crédito hipotecario, por lo regular siempre te hacen pagar un seguro por muerte. Sí. Entonces, igual hay algunos casos que cuando ya se declara la muerte de la persona, pues el seguro absorbe la deuda y la casa queda completamente pagada. Durante el trámite de la presunción de muerte, hay una parte donde se llama la publicación del edicto. Un edicto es como un pequeño comunicado que ustedes han visto, a lo mejor hasta en periódicos, los periódicos que de mayor circulación. dice, ay, juzgado no sé qué, promovido por juicio de presunción de muerte, y ponen el nombre y tú dices, ¿qué estarán haciendo? O el edicto para la venta de remate de una casa. Que normalmente son juicios intestamentarios. Exacto. En este caso, se tiene que publicar los edictos, por si hay personas que tengan interés, que tengan interés o derecho puedan acudir. Estos edictos son de dos edictos en 7 días. Aquí son muy costosos. Sí. Yo sigo insistiendo que en tratándose de temas cuya naturaleza sea esta, el Estado tendría que tener por ahí una partida presupuestal para pagar los edictos. O sea, ya vienen de otro juicio, ya vienen de pagar a lo mejor abogado, la problemática que tienes, y ahora te enfrentas a una condición de que tienes que pagar para que continúe el juicio. Alguien diría, ¿y si no los publico? No se sigue el juicio. Así es, tristemente. Así la importancia. Y creo que aquí algunas veces habíamos platicado con la Procuraduría Social, que por ahí tiene una partida especial para las personas que tienen un recurso económico bajo. En ciertos casos ayudaban a pagar, se pagaba pues por gobierno del Estado, las cantidades por concepto de la publicación de edictos. Yo creo que haciendo como una acción afirmativa, así por eso decía que hay unas cosas de razón, lo decías al principio, pero hay otras que pudiéramos pegar hasta el corazón y decir, a ver, son familias que siguen sufriendo, que la persona no está y que ahora tiene que pagar. ¿A quién le pagan? Al periódico. Así es. Pues que le pague el Estado, porque el Estado era el responsable de entrada de cuidarnos, y si no, pues de que aparezca, y no apareció, no ha aparecido. Entonces, pues bueno, dejamos eso así como en un paréntesis, para que ojalá se llegue a tomar en algún momento una acción afirmativa con respecto a todas las personas que están tramitando una presunción de muerte. Y que hablamos que no son todas las personas las que no pudieran tener acceso al pago de edictos. Sí, no que no se publiquen los edictos, claro que sí, pues porque es necesario e importante. Pero que no asuman ahora también el pago económico. Y creo que esto nos viene acotando ya que tenemos un problema muy severo, nos preocupa, pero esto ya nos ocupó. Nos ocupó para saber que son muchas las autoridades que están involucradas y déjame decirte que te faltó agregar, después de los 2 juicios, agregar el tema laboral, en materia laboral. Es cierto. Porque es otro juicio que se tiene que llevar aparte. Si el familiar se esperara hasta la declaratoria de muerte, pues entonces ya justificar ante la instancia correspondiente, fuera el juzgados laborales o el Tribunal de Arbitraje Escalafón, en caso de que la persona fuera funcionario público, para acreditar y llevar a cabo el juicio para que la empresa le entregue a las personas que
son ¿Tenían derecho? beneficiarias. ¿Son beneficiarias o tenían derecho? Fíjate que creo que esto viene a ser un llamado a quienes les toca resolver asuntos cuya naturaleza es esta, en donde seamos un poquito más sensibles, más humanos y sobre todo asequibles. Así es. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos en algunos tribunales donde se niega la admisión de, por ejemplo, de la declaración de ausencia porque se dice que no era competente el juez. Y dices, como si aquí vivía, aquí está la familia, como por qué no. Ah, no, porque como el tema original estaba en la federación, que se vaya a los juzgados federales. Nos vamos a lo más básico, el acta de nacimiento. Es que tiene que ser menor a Ah, 3 meses. debe La de ser ley, actualizada y en tú, ningún artículo o de sea, la en ley te habla verdad. de la temporalidad de un acta de Es nacimiento. que tenías que traer el contrato de la cuenta bancaria. Por eso tú tienes toda la facultad para dentro del procedimiento Solicitar a la instancia. solicitar. Y porque eso es tener una visión, una perspectiva de género real. En verdad, se les hace desde aquí un llamado reconociendo el trabajo de todas y todos quienes lo hacen, pero todavía nos ha tocado resolver, y no hace muchos meses, asuntos cuya naturaleza era esta, que se niegan a tener competencia para resolverlos, o que se niegan a ordenar que se pague de una cuenta bancaria los alimentos, la renta, la comida. Tristemente, como si el dinero fuera de las personas que se Oye, están no, no, dedicando a resolver el asunto. alimentos, sí, que acredite la persona que está ¿Cuánto tramitando gastaron? cuánto comía el niño. Entonces, pues a lo mejor tienen que presentar, o sea, ¿qué? Facturas de Facturas, lo ¿qué que se te ocurre surte del súper en el para súper. saber si come pan tostado o pan integral, si son Si dos nada o más se cuatro come una huevos cartera de huevos o una quesadilla, o sea, ¿cómo? Creo que en esta parte debemos de ser un poquito más sensibles porque la naturaleza, o sea, escuche la naturaleza del juicio que están tramitando. El primero, declaración de ausencia. Una persona que no está. No me quiero ni imaginar. Y dos, ya la presunción de muerte donde se hace la distribución. Y entonces, pues yo creo que hemos dado un paso importante. Hemos podido hoy tocar un tema que, eh, pero de esta forma muy proactiva, ciudadanizada. ciudadanizada, donde quienes están involucrados y están atorados en el procedimiento, No, o que no saben realmente ni siquiera qué hacer porque la cabeza no les da, no porque les están da. más preocupados por saber dónde está su familiar. En este apartado, recuerden que hay autoridades, por ejemplo, no solo las jurisdiccionales, que esas no actúan de oficio, sino se tiene que promover, pero sí hay fiscalías, por ejemplo, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda de Personas. Aquí en Jalisco hay una comisión que es la que emite la ficha, por ejemplo, esa que Que es enseñábamos. la estatal y hay una también persona de búsquedas a nivel nacional. Y luego, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. En esa comisión de víctimas les dan atención psicológica, en Le dan todo el ocasiones hasta acompañamiento. todo el acompañamiento que se requiere. Desde luego, desde la Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco también tiene una participación directa. También hay una subsecretaría de Derechos Humanos Así es. que va encaminada a no seguirles revictimizando en todos y cada uno de los actos que llevan administrativos, jurídicos, eh, tienen una participación Y creo directa. que eso que acabas de decir es muy importante, el que dejemos las autoridades de revictimizar a las personas que están pasando por una situación, máxima cuando es una situación de violencia, si no directa, indirectamente, porque a final de cuentas la desaparición de la persona genera un trauma hacia los familiares y Sí, una violencia. yo me acuerdo que en una parte de la condena de la sentencia del campo algodonero, donde se le llamaba de las muertas de Juárez, había ese apartado en la sentencia donde se nos obliga a todas quienes somos autoridad a actuar con una visión de género no revictimizante y sobre todo la utilización de un lenguaje adaptado. Y eso no nada más era el las, los, les, no. El lenguaje donde pudiéramos
acercarnos a la víctima, Ah, a las familias, a las personas interesadas, sin revictimizar. correcto. Eso es súper importante. Y entonces, finalmente, otra de las autoridades que está involucrada es el Instituto Jalisciense de Ciencias. Jalisciense de Ciencias Forenses, de quien pronto los tendremos Sí, nuevamente aquí aquí. participando, viendo cuál es el procedimiento que ellos integran, que hacen y cuál es el protocolo para aquellas personas que están viviendo esa situación puedan, puedan saber identificarlos, verlos, saber que tienen nombre y que hoy están de puertas abiertas. Claro, y que la gente entienda que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no nada más tiene que ver con temas de funciones, Sí, de sino que desaparecidos. ni oxisos, sino que es todo un esquema de Sí. investigación que entra psicología forense, Sí, me otras vendieron ramas. un carro y me lo detuvieron y Así me es, tienen que hacer un un dictamen. dictamen, Si me falsificaron una firma es correcto. O sea, realmente hay si especialistas en hay una cada mujer rama. violentada para que les hagan el dictamen Claro. de riesgo, Toxicológico. un toxicológico. Cuando hay accidentes viales, que se hace un reclasificativo, Así un es. reclasificativo de lesiones. Es decir, el Instituto Jalisciense, por su naturaleza, tiene una gama muy amplia, Así es. pero hay temas que hoy han sido una, un punto medular y ha sido este. Por eso, pues bueno, queremos dejarles algunos puntos importantes. Sí. Creo que el primero, voy a utilizar tu frase, hagamos visible lo invisible. Así es. Tenemos un problema y hay que enfrentarlo, pero si lo hacemos en conjunto como sociedad, lo podemos hacer. Y podemos participar desde nuestros espacios. Claro. Simple, ¿cómo? ¿Dices? Compartiendo. Compartiendo. 2, si estamos ante una situación de una persona que no está, que está desaparecida, acudamos de inmediato a hacer los reportes y a levantar, abrir la carpeta de investigación. Y que igual, si alguien que esté viendo este programa conoce de alguna persona que esté pasando tristemente esta situación, pues le pueda dar un acompañamiento, no solamente, sí, pues, ¿qué te ayudo? ¿Qué sería la palabra o en qué te puede apoyar? Así ¿no? es. O sea, y pues la gente dice, pues, quiero encontrar a la persona, a mi familiar, ¿no? Así es, ¿cómo Pero le hago? ¿A entonces, dónde de una voy? forma real, Sí. te puedo dar un acompañamiento y sé, ¿sabes qué? Sí, de hecho, aquí les vamos a dejar un link en donde van a venir los domicilios de las autoridades, por Así ejemplo, de donde está la Fiscalía de Búsqueda, si te parece, sí. Para que viendo puedan ellos decir, a ver, ¿dónde está el instituto? ¿Dónde están sus instalaciones? Claro. El domicilio que a veces no sabemos. ¿Dónde está el de atención? Escuché que nos pueden atender como víctimas. ¿Sabías tú incluso que hay un fideicomiso para familias de o hijos o hijas Sí. que se quedaron huérfanas por el fallecimiento, no es desaparición, pero por el fallecimiento de mamá? Sí. Fíjate, entonces hay muchos programas que hoy en día y que desconoce la y gente. que se desconocen. 2 o 3. Cuando tienes una ausencia, ya presentaste tu denuncia, no sabes qué hacer con otros temas, recuerda que hoy tienes el derecho de poder continuar y dar seguimiento a lo que necesites, cualquier tipo de trámite, ya sea administrativo, judicial, jurisdiccional. Sí. Es decir, puedes tramitar los dos procedimientos, Así pero es, primero uno, luego otro. Primero necesitas hacer la denuncia correspondiente. Así es. Para poder entonces seguir con los otros dos procedimientos. Procedimiento. Y en su caso el tercero, si fuera tema laboral, así es. Para que la empresa pueda otorgarte a lo que tenía derecho y el entonces trabajador. Tenemos derecho a promover la declaración de ausencia y el segundo juicio de presunción de muerte. Es correcto. Que están hoy en día en Jalisco preocupados por el tema y que se tienen las autoridades, y así están en todos los estados. Si nos ven en otros estados o en otras entidades, todos a nivel mundial ha sido ya un problema, y entonces siempre hay una fiscalía encargada de atención a personas de localización y búsqueda. Finalmente, que el Instituto Jalisciense hoy integró
prácticas diferenciadas Así es, eso es en muy su importante. actuación. Por tanto, si alguien falta para ir a hacer su, ya ves que les toman una muestra, acudan. Si tuviste un familiar, acude a que te tomen la muestra, porque hoy en día incluso están haciendo como jornadas en diferentes Sí, cuando, municipios. ya hay una desaparición de una persona que lleva ya algo de tiempo, no sé, 3, 4, 5 meses, a través del ADN del cuerpo, que se recaba, el cuerpo que llega al Instituto de Ciencias Forenses, se recaba el ADN que se compara con la muestra de los familiares que tienen el problema de una desaparición de persona y no saben si se encuentra entre los cuerpos que tiene en El resguardo el instituto. Instituto de Ciencias Alguien Forenses. decía, yo ya fui, vayan por favor. La institución está haciendo una política pública muy novedosa, muy actualizada, Humanizada. pero sobre todo humanizada. Están acudiendo a los municipios a hacer la toma de muestras. Entonces, este es un llamado para, si sabemos de alguien cuyo familiar, amistad, está desaparecido, pueden acudir al instituto. De hecho, aquí está habilitado hasta una oficina especial, al de Así aquí de es. Lázaro Cárdenas. Llegan, vengo a que me tomen la muestra, te pasan. Ha sido hasta hoy parte de spots que han salido. Claro. Entonces, seamos quienes repliquemos estas acciones, No, o personas, por porque son ejemplo, las que se necesitan. personas que anteriormente habían ido y que porque no tenían el 80% del cuerpo, pero ya no apareció más, no se Ya hoy los se los entregaban. pueden Creo que es entregar. importante volver a darse una vuelta al instituto Sí, y si ya no hay más para dónde, pues los restos de la persona pueden ser entregados y le den sí, cristiana sepultura. rescato tu frase que el día que estábamos en el instituto hiciste de cómo es momento de darles nuevamente un voto de confianza. Así es. Generemos a las instituciones un voto de confianza, una eh, fortaleza a las familias que siguen buscando y que seamos nosotros canales de comunicación. Ojalá podamos llegar a todas esas familias que nos digan cómo y qué más podemos ayudar socialmente para que hagamos Claro, desde nuestro espacio una ayuda a quienes están pasando claro. por este tema. Y el reconocimiento a las asociaciones civiles de búsqueda, Sí, que realmente es titánica la labor que hacen día con día, ante viento y marea, siempre sí, están buscando no solamente los propios, sino los de sino los terceros, ajenos. sin pago alguno. Sí, aquí aplica la frase que quien pide por otro aboga 1000 veces por sí, Así es. porque pues buscan y no saben qué van a encontrar, pero O al con final, quién se van a o con encontrar. quién se van a encontrar, y aún así siguen firmes. Así Entonces, es. creo que podemos ser un buen andamio, Claro. podemos ser un buen canal de comunicación y que tal vez ellos no tengan el tiempo que nosotros hemos habilitado para comunicar, pero podemos incluso abrir un espacio para, Sí. ¿por qué no traer una madre buscadora que nos diga qué podemos hacer como sociedad? Claro. No pasar de decir, ay, mira, pegaron esos carteles, se ve muy feo. Yo creo que yo lo pegaría en toda la ciudad. Claro. En toda la ciudad y en todas las bardas y no me importaría. Claro. Porque es la obligación del Estado haberme cuidado y no me cuidó. Y más, o sea, no cuidó al familiar. Y más de habérmelo encontrado. ¿Y qué crees? Tampoco. Y tampoco Así veo que es. anden buscándolo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, yo creo que desde la sociedad civil podemos hacer muchas cosas, pero por lo pronto saber que la ley, ya hay leyes especiales que nos marcan la posibilidad de cómo atender todos esos asuntos administrativos, jurídicos o de tramitología Claro. de la persona que ya no Y está. que si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de atender estos temas, de cuidar, también como sociedad tenemos que tener nosotros nuestra participación de manera activa para tratar de minimizar o evitar todos estos temas. Y con acciones que verdaderamente den el resultado. Voy a decir algo por ahí. Hace algunos años se habilitó un juzgado para que solamente ese juzgado viera los temas. Pero luego ese juzgado también veía temas relacionados con
personas institucionalizadas y con mujeres. Entonces llegó un momento que volví a ser la misma, o sea, volví a ser una torón. Claro. Entonces, hoy no se necesita, claro que quitaron esa modalidad, hoy no se necesita juzgados especializados para personas que no están, para niños y niñas, para mujeres. Hoy se necesita que el que esté sentado en la silla, que tenga la toma de decisión, lo haga. Así es. Y que entonces, viendo un asunto de esta naturaleza, no digan, ay, no soy competente, ay, no, ¿cómo que se quieren gastar el dinero? Ay, no, pues cuánto comía el niño, ay, y porque estaba en ese colegio tan caro, ay, y porque iba a un tratamiento de células madre, no sé, por decir algo. Claro, que no solamente vean un expediente frío, sino Así, que detrás no de ese prejuzguemos, expediente veamos hay el una contexto. familia. Y eso es actuar con perspectiva de género. Así Entonces, es. con eso terminamos. Hoy una visión diferenciada hará la diferencia. Entonces, hagamos visible lo invisible. Hay familias que nos necesitan al sector comunitario. Entonces, vamos actuando y vamos haciendo que así, como se llama este podcast, Saber Más para Ser Mejor, nos permita llegar a más personas y hoy dejar nuestro granito de arena. ¿Cómo ves? Así es. Y ahora sí que este podcast fue y ha sido diseñado para aportar a la sociedad un granito de arena en todos los temas sensibles e importantes que tiene que saber la sociedad, no solamente el área o el ámbito jurídico o de abogados, sino también la sociedad en general, de manera accesible y entendible, Así es. en un lenguaje ciudadanizado. Así es. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Pues esto es lo que pasa, esto es lo que puede pasar y esto es a lo que nos estamos enfrentando. Y entonces pues estamos abiertos, comenten, da like, comparte. ¿Qué otro tema ¿Y te qué gustaría otro que, tema? Y sobre todo si si tienes tienes alguna dudas, duda? si tienes alguna duda, la mayoría las hemos, por no decir todas, les hemos dado respuesta. Creo que es muy importante la participación y sobre todo si llega a todos esos colectivos, estamos abiertos. Díganos Claro. qué más podemos hacer. Nosotros abarcamos el área civil y familiar, pero ¿qué más podemos hacer para sumarnos a esta causa? A esta y a todas las causas que podamos Así ayudar a aportar ese granito de arena para una sociedad mejor. Así es. Y pues nos vemos en la siguiente. Recuerden saber más para ser mejor. Este podcast que se hace desde el corazón. Verónica Ucaranza. Y Anuar Morales. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.